Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Los 9 milagros de Moisés. Pregunta. ¿Podría decirme cuáles fueron los 9 signos, ayat, que se le dieron a Moisés? He leído diferentes puntos de vista y los estudiosos parecen estar en desacuerdo sobre este tema. Gracias. Wasalaam. Respuesta. Leemos en el Corán que Dios le dio a Moisés 9 signos. Le dimos a Moisés 9 señales claras. 17, 101. Ha habido una disputa entre los estudiosos sobre cuál de los muchos signos y milagros narrados en el Corán en relación con Moisés deben considerarse los 9 mencionados en 17, 101. Para resolver esta consulta y determinar qué signos están entre los 9 y cuáles no, es necesario definir el punto de partida correcto para esta consulta. Cuando consultamos el Corán, encontramos que los 9 signos de Moisés deben cumplir las dos condiciones siguientes. Primero, las 9 señales dadas a Moisés fueron dirigidas específicamente a Faraón y su pueblo. Luego, después de ellos, esos mensajeros, enviamos a Moisés con nuestras señales al Faraón y sus líderes, pero ellos actuaron injustamente hacia ellos, así que vean cuál fue el resultado de los corruptores. 7, 103. Segundo, el propósito de cada una de las 9 señales era mostrarle específicamente a Faraón que Moisés era apoyado por el Dios, verdadero y poderoso, y así conducirlo a liberar a los hijos de Israel. Moisés dijo: «Oh Faraón, soy un mensajero del Señor de los mundos. Estoy sinceramente obligado a no decir nada acerca de Dios excepto la verdad. He venido a ti con una prueba de tu Señor, así que envía conmigo a los niños de Israel». 7, 104-105. Lo que esto significa es que el milagro de las 12 fuentes de agua que brotaron cuando Moisés golpeó su bastón, y también el maná y las salwa, codornices, que llovieron sobre los hijos de Israel, 7, 160, no están entre los 9 signos. Estas señales, aunque eran de naturaleza milagrosa y fueron actos de misericordia de Dios a los hijos de Israel, no fueron dirigidas a Faraón, sino que tuvieron lugar después de que los hijos de Israel ya habían sido liberados y salieron de Egipto. También se deduce que la separación del mar, un evento que tuvo lugar después de que los niños de Egipto fueron liberados y ya han abandonado Egipto, no se encuentra entre los 9 signos. Desde las 17:10 nos dice que a Faraón se le mostraron las 9 señales para que dejara ir a los hijos de Israel. Por lo tanto, en el momento de la separación del mar, el propósito de las señales ya no sería válido. El único propósito de la separación del mar era salvar a los hijos de Israel de ser asesinados por el faraón, y también ser el último clavo en el ataúd del faraón, ya que fue el evento que lo llevó a su ahogamiento. También sabemos que para ese momento ya era demasiado tarde para que el faraón obtuviera un aplazamiento de Dios, ya que Dios no acepta el arrepentimiento cuando el humano está cerca de la muerte. No es sorprendente que la súplica del faraón de ser salvo, 10, 92, mientras protagonizaba la muerte, fue negada por Dios. ¿Qué? Ahora, después de haberte revelado antes y de que eras uno de los corruptores, hoy, preservaremos tu cuerpo, para que sirvas como una señal para que te persigan. De hecho, muchas personas son ajenas a nuestros signos. 10, 91-92. Finalmente, leemos en 7, 136 que Dios los ahogó, Faraón y su ejército, en el mar porque ya habían rechazado las señales que se les dieron, lo que nuevamente confirma que las 9 señales fueron anteriores al evento de la separación del mar y su ahogamiento en vista de lo anterior. Los 9 signos dados a Faraón, cada uno de los cuales cumplió las dos condiciones anteriores, fueron los siguientes. 1. El bastón se convierte en serpiente. Leemos en 7, 106 acerca de Faraón cuando le pidió a Moisés que le mostrara una señal si es sincero. En respuesta Moisés le muestra a Faraón y a su pueblo la señal de su bastón que se convirtió en una serpiente. 7, 107. 2. Su mano se vuelve blanca brillante. Moisés también muestra su mano que se puso blanca para que todos la vean. 7, 108. 3. Faraón y su gente ven años de sequía y escasez de cultivos. Luego afligimos al pueblo de Faraón con años de sequía y escasez de cultivos, para que puedan prestar atención. 7, 130. Las palabras, para que presten atención, confirman que estos eventos fueron signos de Dios para Faraón y su pueblo. Se encuentra más confirmación en las siguientes palabras pronunciadas por la gente del faraón después de que presenciaron años de sequía y escasez de cultivos. Dijeron: no importa qué signo nos traigas para engañarnos a través de la magia, no creeremos en ti. 7, 132. Las palabras, no importa qué signo traigas, confirman nuevamente que la sequía y la escasez de cultivos se encuentran entre los 9 signos que se muestran al faraón y su pueblo. 4. Moisés sin miedo y Faraón se volvió impotente para hacerle daño. 28, 35. En 28, 32 Dios le dice a Moisés que haga dos cosas. Para colocar su mano en su bolsillo, luego sacarla y se vuelve blanca. Esto ya lo sabemos. Signo 2 arriba. Dios también le dice a Moisés que dibuje sus manos a su lado para evitar el miedo. Moisés declara su miedo a Faraón diciendo: él dijo: mi señor, maté a uno de ellos y por eso temo que no me maten. 28, 33. ¿Cómo puede Moisés evitar el miedo simplemente dibujando sus manos a su lado? Fue el diseño de Dios fortalecer a Moisés cada vez que sentía miedo de Faraón. Simplemente haciendo eso haría que Moisés no tuviera miedo.
Moisés fue un mensajero de Dios enviado para desafiar a Faraón. Por lo tanto, era necesario que Moisés no temblara de miedo cada vez que se enfrentara a Faraón, sino que hablara y actuara con resolución y autoridad que indicaría que está respaldado por un Dios poderoso. Dios le dice a Moisés, él dijo, te fortaleceremos con tu hermano, y les otorgaremos a los dos tanta autoridad que no podrán llegar a ninguno de ustedes. Con nuestros milagros, ustedes dos, junto con los que los siguieron, serán los vencedores. 28:35. De hecho, las palabras, con nuestros milagros, confirme que Faraón quedó milagrosamente impotente para tocar o dañar a Moisés y a Aarón, y en eso puede obtener una señal profunda del asombroso poder que apoya a Moisés y a Aarón. Aprendemos de la narración coránica que Faraón era de hecho un tirano con muy poca misericordia. El momento en que declaró que se cortaría las extremidades y crucificaría a sus magos, una vez fieles, es un ejemplo para demostrar que era un trabajo desagradable. La pregunta es, ¿por qué nunca lastimó a Moisés y a Aarón, que de hecho fueron la causa de todos sus problemas? La razón ahora está clara en el Corán, es porque era físicamente incapaz de alcanzarlos o dañarlos, y eso debería haber sido una señal asombrosa para Faraón y toda su gente. Si Faraón se salía con la suya, seguramente habría matado a Moisés en la primera ocasión. Los signos 5,6, 7,8 y 9 están todos narrados en 7, 133, y son 5, el diluvio. 6, las langostas. 7, los piojos. 8, las ranas. 9, la sangre.